la autorización para poder participar. Muy buenos días para todos los participantes, para todos los que nos están acompañando. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro secretario general y presidente de Guatemala, 1986-1991, Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Y también de nuestra jefa de gabinete, Olinda Salguero, del mío propio. Y bueno, queremos manifestar nuestro agradecimiento a los panelistas, al público presente, para hacer de este encuentro una reunión con resultados efectivos y de aplicación para todos los presentes. Haciendo un poquitito de remembranza, desde el día 11 de marzo del presente año, con la declaración de la pandemia por parte de la OMS, los países vienen trabajando y haciendo grandes esfuerzos para hacer frente a una situación que cada vez es más compleja. Específicamente en los 8 países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, para quienes no lo tienen presente, los países miembros son Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Pese a que muchas de las medidas implementadas para la contención y prevención del virus fueron establecidas y relativamente a un temprano tiempo, al día de hoy el número de casos identificados sigue en aumento, contando a la fecha con un total de 96.345 casos confirmados y lamentablemente con 2.479 fallecidos. Pero también es importante mencionar que a la fecha se cuenta con más de 41.000 casos recuperados. Es una cifra bastante significativa. Esto según los datos actualizados que nos brinda constantemente CEPREVENAC. Ante esta situación, el 12 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno del SICA sostuvieron una reunión extraordinaria en donde compartieron sus preocupaciones y propuestas e hicieron un llamado a la acción regional para una Centroamérica unida contra el coronavirus. En respuesta a la Secretaría General del SICA, junto a la institucionalidad regional, elaboramos un plan de contingencia regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Este contiene un eje específico para seguridad denominado Seguridad, Justicia y Migración. Y es así como los proyectos que las diferentes instancias del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ejecutan, y en este caso específicamente me voy a referir a los de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que es conocida por todos como ESCA, misma que contiene las prioridades de la región en materia de seguridad. Los proyectos han dirigido sus esfuerzos en rediseñar sus actividades para apoyar a los países con acciones a corto, mediano y largo plazo ante esta coyuntura. La actividad del día de hoy se enmarca en el proyecto de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, denominado Cooperación en Investigación Criminal en Centroamérica para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel internacional. Es muy conocido por sus siglas como AC1 y Crimen, el cual se ejecuta con el apoyo financiero de la Unión Europea, del Reino de España y en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas, conocido por sus siglas como FIAP. Por cierto, brindamos un cordial saludo al señor Ricardo Álvarez, quien nos acompaña en esta jornada desde Italia por parte de la Unión Europea, al señor Mariano Simancas por parte de FIAP, que nos acompaña desde nuestra sede, San Salvador, y por supuesto también a nuestra asesora principal del Fondo España SICA, Olga Pozo, quien también nos acompaña desde sede, que es la ciudad de San Salvador. Y bien, tratando de avanzar rápidamente, la idea de este espacio de discusión surgió a partir de las visitas realizadas a los laboratorios forenses en la región como una actividad inicial del proyecto y conocer así los laboratorios y conversar directamente con sus técnicos sobre la labor que desempeñan y las necesidades que tienen
o que evidenciaron la importancia de este eslabón dentro del sistema de justicia penal. La labor del médico forense lo convierte en el último testigo calificado que tiene contacto con los indicios que revelan las posibles causas del deceso de una persona. Su labor es tan importante y de alta calidez humana. Sin embargo, los decesos por la pandemia del COVID-19 han obligado a los institutos de medicina legal a la reforma de sus protocolos sanitarios y procedimientos periciales para el resguardo de sus funcionarios ante la posibilidad de contagios o focos de contagio. Al respecto, la OMS ha hecho un gran esfuerzo al presentar las primeras directrices de los nuevos protocolos sanitarios, a partir de los cuales cada laboratorio ha hecho ejercicios de adecuación a sus propias realidades con sus propios recursos. Hemos diseñado este encuentro con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades para una mejor gestión de recursos ante la crisis del COVID-19, aplicando lineamientos de bioseguridad en los institutos de medicina legal en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Para ello, el día de hoy contamos con dos panelistas de bastante experiencia. Desde España tenemos al doctor Rafael Bañón González, presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense de España, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia, profesor asociado de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia, académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y asesor en patología forense del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Y desde la hermana República de Costa Rica contamos con la participación del profesor y doctor Franz Vega Zúñiga, jefe del Departamento de Medicina Legal de Costa Rica, médico forense, abogado y penalista, también biotexista. Queremos que esta sesión sea de gran provecho para todos, para lo cual voy a pedir a ambos panelistas que centren sus ponencias en la generación de conocimientos y a nuestros invitados, compartiendo con nosotros los cambios normativos y de bioseguridad que tuvieron que aplicar para poder trabajar en el contexto actual, así como las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de las instituciones de medicina legal que hoy presentan, a partir de la experiencia que han vivido en estos últimos meses. Cada panelista contará con 20 minutos de tiempo para compartir con nuestros invitados sus puntos de vista. Por cierto, me han informado que tenemos participantes de Argentina, de Chile, Colombia, Paraguay, México, claro, de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana también están presentes todos. Y al finalizar tendremos una ronda de preguntas y respuestas de nuestros invitados, quienes podrán enviarnos sus preguntas, por favor, al chat que estará habilitado en esta plataforma, las cuales serán leídas a los panelistas para sus respuestas. Aquí nos estará apoyando la doctora Dolores. Y agradecería que si las preguntas van dirigidas a un panelista en específico, lo incluyan en la misma pregunta. Es así como le dejo entonces la palabra al doctor Rafael Bañón, como lo dije anteriormente, presidente del Consejo Nacional Médico Forense en España, quien nos contará sobre la situación de la pandemia en Europa y en España, así como una descripción de problemas y medidas adoptadas y la actualización en las medidas de bioseguridad. Doctor Rafael Bañón, el tiempo es suyo. Pues muchas gracias, jefe. No puedo empezar de otra forma que dándole las gracias al Sistema de Integración Centroamericana por esta invitación que me hace para participar. Esto para mí es un honor y un orgullo, y le quiero dar las gracias de forma muy particular a Lola Moreno por su selección y por su amistad, y saludar también al resto
de panelistas, a Fran Vega y a presentadora Efer Moratalla, por su amable presentación, y a todos los oyentes que están participando y a los que me ofrezco en el capítulo de debate para intentar resolver aquellas preguntas que puedan tener interés y que yo, desde mi humilde conocimiento, pueda contribuir a solucionar. Para centrar un poco el tema, necesito hacer una pequeña recapitulación sobre algunos aspectos de las generalidades de la infección por el virus del SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19, que nos ponga en situación con respecto a de qué manera afecta a la actividad médico-forense y a la actividad de los institutos de medicina legal. Los coronavirus son unos virus de gran tamaño dentro de los virus, que son recientemente conocidos, puesto que están descritos desde la segunda mitad del siglo XX, y que son virus que son causantes de la mayor parte de los resfriados comunes, que por tanto producen unas infecciones banales que no tienen mayor trascendencia desde el punto de vista fisiopatológico, puesto que suelen ser enfermedades autolimitadas y que se curan sin mayor problema, salvo situaciones en las que haya una enorme falta de defensas por parte del huésped. Sin embargo, una vez que hemos entrado en el siglo XXI, se han producido dos epidemias de coronavirus, el SARS, que se produce en el año 2002-2003 en el sudeste asiático, y el MERS, que es una epidemia similar que se produce en el Oriente Medio, en el Middle East, que tienen ya una mortalidad sustancial. En el primer caso tiene una mortalidad superior al 10% y en el caso del MERS una mortalidad superior al 35%, y por lo tanto son virus que producen cuadros bastante más graves que los síndromes respiratorios que se presentaban antes, y que, como todos los coronavirus, provienen de unos reservorios naturales que son los murciélagos, que colonizan unos reservorios intermedios que, cuando son identificados, como ocurrió con el MERS, una vez que se identifica el camello como el reservorio intermedio, son más fáciles de controlar. De hecho, son dos epidemias que tuvieron un recorrido relativamente corto, no afectaron a gran cantidad de gente si lo comparamos con la epidemia actual, y esto lleva a algunos, digo algunos porque no son muchos, algunos expertos a vaticinar que una vez que pase esta oleada, la propia infección vendrá a extinguirse de forma casi espontánea, como ocurrió con los otros virus anteriores. Hay que decir que esta interpretación no es mayoritaria. Hay muchos otros expertos que vaticinan que tendremos una segunda oleada, incluso puede ser más grave que la que estamos viviendo en estos momentos. El hecho de que la epidemia se iniciara a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan coincidió con el lugar donde había ocurrido la primera epidemia del SARS, del COVID-1, del coronavirus 1, y donde se había establecido un laboratorio de virología de carácter científico muy evolucionado, y da lugar a algunas teorías en las que el origen del virus podía tener algún elemento de propagación intencional o de accidente en la investigación. Hay que decir que estas teorías no vienen respaldadas por ningún hecho objetivo que se haya podido demostrar en la investigación, aunque sí que son periódicamente recordadas, quizá un poco desde el punto de vista propagandístico. Es importante, para comprender cómo funciona el coronavirus, recordar un poco su fisiopatología y su mecanismo de transmisión. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante comprender que el coronavirus, este virus grande, pero virus ARN, es decir, formado por material genético de escasa organización y, por lo tanto, un ente del que se discute clásicamente si se trata de un ser vivo o no, puesto que necesita necesariamente colonizar un huésped para poder reproducirse. Hay que entender que este virus tiene
dentro de su superficie una espícula formada por una proteína que es el elemento que le permite impactar a los receptores AC2 que se encuentran en la superficie de la mayor parte de las células del organismo, pero fundamentalmente en los neumocitos, y de esta forma, una vez que se unen al receptor AC2, fusionarse con él, abrir una ventana dentro de la membrana nuclear y inyectar el material genético, el material del ARN, dentro de la célula, que una vez que se encuentra con las transcriptasas del citoplasma, se va reproduciendo en múltiples copias a través del aparato de Golgi y formando posteriormente unas vesículas que son expulsadas de la célula en los propios neumocitos, y esto da lugar a la multiplicación de los individuos virales que da lugar después a la transmisión y al contagio. Por eso la principal vía del contagio siempre será el aire expirado, las partículas que se expulsan junto con la tos, las partículas, las gotitas de fluje que expulsamos cuando hablamos normalmente. Esta es la vía principal de transmisión, y esto es importante conocerlo también cuando hacemos el manejo no solamente de los enfermos, sino de los elementos, de los objetos y del entorno circunstancial del virus. Es muy importante señalar que cuando se produce la introducción del virus dentro de la célula, fundamentalmente del neumocito, pero ya hemos visto que no solamente en el neumocito, sino también en otras células de tipo vascular, es muy importante señalar que esa entrada dentro del citoplasma da lugar a la producción de unas enzimas que fragmentan las cadenas de ARN, y unas proteasas que intervienen también en el proceso de transcripción, que a su vez generan una migración de polimorfonucleares neutrófilos y lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, que da lugar a una reacción inflamatoria muy grande del huésped, y que finalmente es la que se convierte en el verdadero problema patológico en el sujeto, esa sobrereacción a la presencia de un material genético extraño que existe dentro de las células. Esa migración de polimorfonucleares da lugar a más liberación de enzimas, más liberación de proteasas y un síndrome de distrés respiratorio que hace que el intercambio gaseoso de la persona esté muy dificultada, y por lo tanto esa sensación de ahogo, de disnea, que da lugar al síndrome del distrés respiratorio del adulto, y desde el punto de vista patológico, lo que a nosotros nos resulta muy diagnóstico, la presencia de unas membranas de carácter hialino, es decir, unas membranas translúcidas, en la cara interior del alvéolo, que son las que permiten el diagnóstico, sin que el patólogo pueda ver, o raramente lo puede hacer, salvo cuando es con microscopía electrónica, directamente el virus. No vemos el virus, lo que vemos es su consecuencia. En este caso, la consecuencia es la reacción inmunológica exagerada en un primer momento. El distrés respiratorio agudo puede conducir a insuficiencia respiratoria, a necesidad de ventilación mecánica y al resto de problemas asociados con la ventilación mecánica, como son las infecciones oportunistas, o como es el fracaso multiorgánico de otros órganos de otros sistemas del organismo, como son los riñones. El fracaso renal agudo, que es muy frecuente, el fracaso hepático. Bien, esto es muy importante comprenderlo, puesto que muy raramente a la hora del diagnóstico nosotros vamos a poder ver directamente al virus. Podemos detectarlo a través de los mecanismos analíticos, bien porque seamos capaces de identificar la propia cadena de ARN mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, es decir, de PCR, o bien porque seamos capaces de identificar la respuesta del paciente, del enfermo, a la presencia del virus. Bien una respuesta celular en forma de un mecanismo inflamatorio, o bien la respuesta inmunológica mediante la producción de antígenos, que son los que vamos a encontrar en las pruebas serológicas, que también podemos utilizarlo, pero no ya con fines diagnósticos de la enfermedad en el momento determinado, sino del contacto previo que se ha producido entre el virus y el sujeto. Hay que decir que el periodo de incubación medio de la enfermedad es de 5 días, puede variar entre 1 y 9, pero el medio es 5 días,
perdón, entre 1 y 14, pero dependiendo de la gravedad de la infección y de su persistencia, la persona puede ser infecciosa durante todo el tiempo que dure el virus, la carga viral dentro del organismo. Es decir, que existe una capacidad infecciosa muy grande durante los 4 primeros días porque el individuo es asintomático. Esto es lo que da lugar a que haya una gran cadena de transmisiones, pero mientras exista carga viral, y esto puede durar meses en individuos que están en la UCI durante meses, puede existir riesgo de transmisión. Sí que es importante decir desde el punto de vista del tratamiento que se ha comprobado que en reducir la inflamación en los estadios iniciales de la enfermedad se ha demostrado que es eficaz. La administración de corticoides en algunos casos ha sido muy eficaz y se ha demostrado recientemente en algunos trabajos recientemente publicados, y que luego hay otra serie de antivíricos, de antivirales, algunos relacionados con otras enfermedades como los antipalídicos, como la hidroxicloroquina, que tienen una eficacia mucho más controvertida, no está tan claro. O, por ejemplo, antivirales como el Remdesivir, que también han sido valorados y no queda claro cuál es el efecto que sí que han demostrado en este caso los corticoides, a falta de que llegue el momento en que dispongamos de una vacuna suficiente para prevenir la enfermedad. Es por esto que la existencia de unidades de cuidados intensivos, la existencia de respiradores se convierte en el elemento crítico que deben disponer todos los sistemas sanitarios para atender a los enfermos de COVID. Y es por esto por lo que se hacen los confinamientos. Intentamos disminuir el número de enfermos que acceden a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos para que la disponibilidad de equipos pueda llegar al mayor número de gente posible. ¿Cómo impacta la epidemia, cómo impacta la enfermedad en las estructuras de medicina forense? Bien, hay un impacto muy objetivo, muy rápido, que es el impacto sobre los servicios de patología. Los servicios de patología se encargan del estudio de las causas de muerte y del manejo de cadáveres, fundamentalmente en los casos de muerte violenta. Esto hace que los enfermos de COVID, al ser una causa de muerte, digamos, natural, en principio no tendrían que ser objeto de atención por parte de la medicina forense, pero sí que existen situaciones en las que la medicina forense puede tener que intervenir. Fundamentalmente cuando se trata de muertes violentas en enfermos o en pacientes o en personas que son portadoras del virus, y luego lo que ocurre en las situaciones de crisis epidémica, en que el número de fallecimientos se concentra en gran número durante un pequeño periodo de tiempo, es frecuente que haya problemas en cuanto a la certificación, a la constatación de la causa de la muerte. ¿Cuál es realmente la causa de la muerte? Efectivamente se trata de una consecuencia de la enfermedad del COVID o se trata de otra muerte que no tiene relación con eso. En los seguimientos que se hacen de la evolución de las muertes naturales en los países que están pasando por este problema, España entre ellos, muestran que hay un exceso de la mortalidad prevista durante la epidemia, y un exceso que es superior al número de muertes diagnosticadas. Quiere decir que probablemente muchas muertes que tienen que ver con el COVID, no todas, pero algunas, no están siendo adecuadamente diagnosticadas. Y el diagnóstico de la infección se convierte en un problema importante, puesto que para poder actuar con seguridad y con rigor se necesita una buena información. Tener una buena información es crítico y, por lo tanto, conocer en la mejor medida de lo posible qué mortalidad está asociada al COVID es un elemento de primer orden. No solamente con carácter epidemiológico, sino también identificando a aquellos individuos que, al haber fallecido por el COVID, puedan haber tenido contactos en los que existan enfermos que a su vez estén contagiando a otras personas. Sobre esto hay que decir que tendremos el problema de que muchas veces el fallecimiento se produce o bien sin síntomas previos o bien con síntomas, pero sin que se haya podido hacer una determinación del virus, bien por PCR o bien por una determinación clínica a través de pruebas de laboratorio o el empleo de rayos X para el estudio pulmonar, y por lo tanto no tengamos suficiente elementos de diagnóstico. Y podemos encontrarnos también con que los médicos asistenciales, médicos de cabecera o médicos de familia, no dispongan de información suficiente como para poder certificar si la muerte se debe o no se debe al SARS.
En estos casos es importante disponer de antemano de un protocolo de actuación que nos permita solventar el problema, puesto que nos vamos a encontrar en una situación de crisis con gran número de cadáveres que hay que solucionar y, por lo tanto, disponer de una guía de buenas prácticas sobre qué hacer en esos casos, cómo clasificar las muertes, bien como muertes no relacionadas con COVID, muertes naturales, aunque sean indeterminadas, muertes sospechosas de COVID, muertes en las que existe algún elemento de sospecha, pero que no han sido confirmadas analíticamente, y por último muertes que se han confirmado no solamente que existe una analítica positiva, sino que además que existe una patología que se puede atribuir efectivamente a la enfermedad. Esto es muy importante porque tiene, como decía antes, gran repercusión tanto desde el punto de vista social como incluso desde el punto de vista político, y que desgraciadamente puede verse en conflicto con la disponibilidad de pruebas diagnósticas que muchas veces son escasas incluso para su aplicación en los enfermos, y que lógicamente el enfermo vivo debería tener preferencia para su utilización con respecto a los cadáveres. No parece que sea una buena idea el almacenar muestras de los casos sospechosos, puesto que la viabilidad del virus a lo largo del tiempo y con el almacenamiento no está bien demostrada, y probablemente eso conduciría a una serie de falsos negativos y seguramente una sobrecarga secundaria de los laboratorios y de los medios de diagnóstico. En cuanto a la situación en España, algún pequeño apunte, decir que el número de cadáveres puede ser superior a la capacidad de gestión que tienen los servicios normales del Instituto de Medicina Legal e incluso de las funerarias de una ciudad, sobre todo ciudades grandes que tienen una gran población y que existe una gran densidad, y por lo tanto en algunos casos ha sido necesario incluso recurrir al ejército para facilitar el transporte, para facilitar la inhumación, para facilitar el entierro, para facilitar la incineración. Es decir, que no existe ninguna evidencia o una necesidad desde el punto de vista científico de enterrar inmediatamente o de incinerar a los cadáveres. El confinamiento ya impone suficientes restricciones para las familias para efectuar el duelo que es necesario realizar en estos fallecimientos. Sería un dolor añadido el obligar a realizar una determinada disposición del cadáver, como sería obligar a las incineraciones, pero también es cierto que se trata de una emergencia, de una situación de emergencia, y que en ocasiones habrá que solucionarla de acuerdo a los medios con los que se disponga. Por último, y para no sobrepasar el tiempo que amablemente me han asignado, querría decir que no solamente se ven afectados los servicios de patología en la parte de cadáveres. Sobre la clínica forense, sobre la parte de atención a vivos, también existe un impacto importante que se ve afectado bien por las restricciones a la limitación de la movilidad del personal, bien por las necesidades de protección y de prevención de la difusión de la enfermedad. La medicina forense forma parte de los servicios esenciales. La atención de las víctimas es una atención urgente. Si hay que atender una agresión sexual, hay que atenderla en el momento. Esto no puede verse restringido o limitado por los confinamientos, y por lo tanto se deben disponer de protocolos de actuación que permitan que la medicina forense siga actuando como servicio esencial durante todo el tiempo de la pandemia en todas aquellas actuaciones urgentes que no son demorables. Lo que sea programado y que se pueda retrasar, está bien que se retrase para disminuir la incidencia de la infección, pero todo lo urgente hay que solucionarlo, y para ello utilizar todos los medios disponibles. Quizá uno de las ventajas, digamos, de los efectos beneficiosos que puede tener la pandemia, si es que tiene alguno, es cómo ha estirado la utilización de las nuevas tecnologías, la utilización de la digitalización, no solamente en la medicina forense, sino en el ámbito de la administración de justicia y de la investigación policial en general. La realización de entrevistas mediante medios telemáticos, entrevistas que pueden ser grabadas, que pueden ser compartidas por los miembros del tribunal o por los decisores judiciales, son un elemento que probablemente ha venido para quedarse.
y que aunque lo estamos utilizando en algunas situaciones, como la atención a menores víctimas de agresiones sexuales para las pruebas preconstituidas, probablemente se haya quedado para utilizarlo en situaciones en las que ahora mismo es necesario restringir la movilidad, como por ejemplo el reconocimiento de internos en residencias geriátricas, el reconocimiento de presos que cuando salen tienen que someterse a una cuarentena, lo que les obliga a una doble penalidad, o la exploración fundamental que se produce en víctimas de violencia sobre la mujer, tanto en la exploración que se hace de la mujer como del presunto agresor. Y simplemente para terminar, decir que la desescalada es un elemento que hay que tener en cuenta, que es difícil, en el que nos estamos viendo ahora mismo complicado por la movilización, dificultada por la persistencia todavía del virus entre nosotros, y decir finalmente que el COVID ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, en la medicina en particular. En España lo hemos pasado muy mal, lo estamos pasando algo menos mal ahora. Ojalá nuestra experiencia pueda servirles a ustedes para mitigar sus efectos y que la medicina forense, siendo una actividad esencial, no puede parar durante esta epidemia. Y muchas gracias a todos. Quedo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Bien, muchas gracias, doctor Bañón. Pues creo que el tiempo realmente es bastante limitado para poder ampliar y compartir un poquitito más extensamente. A partir de sus palabras, por supuesto que surgirán algunas dudas, algunas interrogantes por parte de los participantes, particularmente a partir de lo que usted nos comenta. Pues nos llama la atención que el buen manejo de los pacientes para su diagnóstico permite la aplicación de los protocolos establecidos. Sin embargo, cuando no ha sido posible diagnosticarlos o fueron pacientes asintomáticos, se complica el manejo y obviamente se corren riesgos. Esto puede llevar a preguntarnos, por ejemplo, cómo han manejado a los pacientes asintomáticos que ingresan con diagnósticos preliminares de otras causas. Y también nos lleva a preguntarnos cuál es el procedimiento para poder otorgar un certificado de función en medio de la pandemia. Claro, no quisiéramos que nos contestara en este momento, pero creo que es algo que nos puede quedar ahí en el tintero para poder complementar posteriormente a la participación del doctor Franz, a quien estaré dejándole la palabra seguidamente. El doctor Franz, como lo dije anteriormente, es el jefe del Departamento de Medicina Legal de nuestra hermana República de Costa Rica y que nos va a compartir sobre la pandemia en Centroamérica a través de la experiencia en Costa Rica. Así que el tiempo es suyo, doctor Franz. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a España. Un gran saludo a Rafael y un saludo especial a los compañeros y las compañeras del Sistema de Integración Centroamericana que tan amablemente nos han hecho esta invitación para compartir con todos ustedes. Rafael nos ha hecho una excelente exposición acerca de algunos elementos generales de la pandemia, del COVID-19. Lamentablemente, pues el tiempo no le permite desarrollar todavía más como nosotros hubiéramos querido para poderlo escuchar y poderlo aprovechar. Pero bueno, nos ha dado una serie de elementos muy importantes para que nosotros consideremos. Básicamente ahora esta otra parte de la exposición va orientada a determinar cuál ha sido el papel de los institutos de medicina legal en esta situación de pandemia. En el caso concreto de Costa Rica, cómo ha sido el manejo que hemos dado, qué es lo que hemos hecho y cómo es que hemos desarrollado nuestras estrategias para afrontar la crisis. Para esos efectos voy a permitirme compartir la pantalla para mostrarles una presentación que les preparé a efecto de que podamos hablar al respecto. Nada más quiero confirmar si se está compartiendo la pantalla. Ok, gracias. Afirmativo. Listo, muy bien, gracias. Para poder hacer
un análisis general de lo que pretendo, tengo que hacer un muy breve recorrido acerca de qué es el Departamento de Medicina Legal de Costa Rica. Y es que el Departamento de Medicina Legal de Costa Rica se encuentra enmarcado dentro de lo que es el Poder Judicial. En Costa Rica nosotros dependemos del Poder Judicial. Estamos separados del Poder Ejecutivo, ¿ok? Pero, y somos del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial estamos dentro de la Policía Judicial y se llama el Organismo de Investigación Judicial, esta Policía Judicial. Pues en la rama científica del OIJ, Organismo de Investigación Judicial, somos los departamentos de Ciencias Forenses y los departamentos de Medicina Legal. Y el departamento de Medicina Legal. El departamento de los laboratorios forenses se encarga de todo el análisis de indicios y demás, y nosotros nos encargamos en la parte médico-legal, pues básicamente de lo que tradicionalmente se ha encargado la medicina legal, la clínica forense, la medicina del trabajo, la psiquiatría forense, la psicología forense y por supuesto la patología forense. Así las cosas, el Departamento de Medicina Legal entonces tienen, como en todo el mundo, dos grandes áreas. Un área para ver seres humanos vivos y un área para seres humanos fallecidos. En Costa Rica está centralizado el Departamento de Medicina Legal en la gran área metropolitana de Costa Rica con un... permítanme sacar, con un edificio muy grande que tenemos en donde se albergan allí todos los laboratorios forenses y el Departamento de Medicina Legal en dos edificios. Aquí se externa uno y al fondo de la imagen a la izquierda se aprecia apenas el otro. Dentro de estas instalaciones, pues nosotros nos dedicamos básicamente a valorar tanto personas fallecidas como personas vivas. Y resulta que no solamente lo hacemos en esta edificación, sino que también tenemos unidades médico-legales en todo el territorio nacional. Costa Rica es un país de 52.000 kilómetros cuadrados. Somos un país pequeño. En 8 horas estás de punta a punta en el país. Y a pesar de ser un país pequeño, pues las vías de comunicación no son las ideales. Entonces, pues se dificulta muchas veces llegar de extremo a extremo porque no siempre se tienen las mejores condiciones. Entonces tenemos unidades médico-legales en diferentes lugares del país. Tenemos 18 unidades médico-legales y 2 morgues regionales pequeñas, morgues, mini morgues, para atender también las necesidades de la sección del área de patología forense en las zonas alejadas. Teniendo claro este panorama y teniendo claro esta parte de la presentación que ven aquí a la derecha en azul donde dice Poder Ejecutivo, me es muy importante mencionar esto. Este Poder Ejecutivo que se separa del Poder Judicial en un país democrático y donde no hay normalmente injerencias, o por lo menos no las hay de forma importante, por supuesto, el Ministerio de Salud y la Seguridad Social en Costa Rica están de la mano del Poder Ejecutivo. Y aunque normalmente no interaccionan mucho, nosotros en esta pandemia sí hemos tenido una vinculación muy importante con el Ministerio de Salud y con la Caja Costarricense de Seguro Social. En Costa Rica, el 95-96% de las personas se encuentran aseguradas por la Seguridad Social. Algunas personas no pagan porque no tienen los medios y entonces el Estado les da el seguro social y las demás pagamos en proporción a lo que produzcamos desde el punto de vista económico. Así que entonces en este país la gran mayoría de las personas, como sucede por ejemplo en España y en otros países, se encuentran con un sistema de seguridad social muy sólido que les permite ir a atención médica desde que tienen una uña encarnada hasta que tienen que hacerse un trasplante de hígado, por ejemplo, y todo se cubre por la seguridad social sin ninguna limitación. Eso, por supuesto, nos beneficia mucho. Y aunque normalmente estamos separados, lo cierto del caso es que en el caso de la pandemia hemos entrado en comunicación con ellos y es una de las cosas que nosotros hemos considerado muy importante de hacer. ¿Cómo estamos afrontando en Costa Rica esta crisis mundial de COVID-19? ¿Cómo la afrontamos y cómo la estamos afrontando y cómo la vamos a continuar afrontando? Básicamente, el equipo gerencial en Costa Rica del Departamento de Medicina Legal diseñó 7 estrategias que le permitieron afrontar y estar manteniendo esta situación con la pandemia. La primera estrategia que nosotros nos propusimos
fue que teníamos que consolidarnos como equipo de trabajo y trabajar en equipo. Porque en estados de crisis, cuando los equipos se resquebrajan y los equipos se quiebran, y es muy frecuente que esto suceda porque hay estados de muchísima tensión, el trabajo en equipo se distorsiona y cada quien comienza a trabajar como quiere y la situación se torna muy complicada. Aparte de esto, comenzamos a establecer vínculos muy estratégicos con las autoridades sanitarias del país y las mismas autoridades sanitarias del país también nos buscaron. Esto nos permitió, como ya veremos más adelante, establecer protocolos que fueron posteriormente aprobados a nivel del Ejecutivo. Como estrategia número 2, nos propusimos aprender a vivir con la pandemia, aprender a vivir con el COVID como una nueva normalidad. Y entendiendo que se trata de una nueva normalidad, entonces teníamos que preocuparnos por tener detección temprana de riesgos que ya están materializados y de riesgos potenciales. Y es que es muy importante poder hacer esta detección temprana porque de repente comenzamos con una serie de riesgos a nivel administrativo, cuando se gerencia un departamento tan grande como estos de medicina legal en el mundo, o a nivel técnico también. Y estas circunstancias requiere que el equipo gerencial, constituido por una unidad de apoyo administrativo, una unidad de gestión de calidad que tiene el departamento, la jefatura del departamento de medicina legal y jefaturas de secciones, comencemos a desarrollar estrategias, sobre todo en lo técnico y con algunas de estas personas en lo administrativo. La siguiente estrategia que nos propusimos fue cuidar mucho los recursos económicos y por lo tanto hacer un uso correcto de los limitados recursos económicos y por lo tanto hacer una distribución equitativa de los equipos de protección personal. Este es un tema muy conflictivo porque en un país como el nuestro, donde los recursos son tan limitados, la compra de los equipos de protección personal que se requieren en este momento para darle protección a nuestro equipo de expertos y además a todo el equipo que no son expertos, porque tenemos muy claro que somos un equipo y así como a la luna llegan los cohetes espaciales, no solamente porque están los astronautas, sino porque el conserje está también ayudando. Hoy con mucho más razón hemos visto la importancia que tiene conglobar al equipo y no pensar solamente en lo pericial, sino que lo pericial depende también de todas estas otras personas, secretarias, auxiliares, técnicos, conserjes. Los conserjes se han vuelto una punta de lanza, que son los que nos ayudan a mantener precisamente la asepsia en nuestra labor, de tal suerte que pretendemos mantener al equipo completo, desde el puesto más sencillo, pero no menos importante, hasta el puesto profesional mayor, para que nadie se quede sin la debida protección. Lo que pasa es que esto es bien complicado. Y es bien complicado porque cuando se tienen recursos económicos limitados y además, como ustedes lo habrán vivido, no se encuentran y no es factible comprarlos, no es tan fácil. Hemos tenido mucha dificultad para comprar, por ejemplo, mascarillas de tipo N95. Hemos tenido dificultad para comprar caretas en el sector público. Como nosotros pertenecemos al sector público en Costa Rica, tenemos que comprar basado en una ley que es la Ley General de Administración Pública. Y el que ustedes gerencien y tenga una ley como la que tiene Costa Rica, se dará cuenta que es una ley que te ata de manos terriblemente para hacer compras en estados de emergencia. Y no es fácil. Hemos, por ejemplo, intentado comprar mascarillas N95 y resulta ser que tenemos un dinero para poder comprar 3,000 mascarillas y las personas que nos pueden ofrecer nos dicen, yo le puedo vender 40 o yo le puedo vender 130, pero no hay en el planeta. Entonces ha sido una situación dramática lograr conseguir los equipos de protección y sobre todo equipos de protección de calidad. Y eso es una circunstancia que nos obliga a, como estrategia número 3, hacer un uso correcto de estos recursos y, como dije, distribuirlos equitativamente, porque distribuir equitativamente los recursos limitados no significa distribuirlos a todos por igual, significa que se tienen que distribuir dependiendo de las características y de las exposiciones que tengan, sin que se deje cubrir absolutamente a nadie, dependiendo del tipo de contacto que se tenga, así va a ser entonces el equipo que se le va a dar a uno o a otro.
Como cuarta estrategia nos propusimos emprender acciones siempre con una perspectiva ética. Y es que dentro de los servicios forenses no podemos entrar en un utilitarismo canibalesco donde tratemos a las personas de acuerdo a su utilidad, sino que consideramos en el equipo gerencial del Departamento de Medicina Legal de Costa Rica que las acciones tienen que manejarse por el principio de dignidad humana. El principio de dignidad humana aplicado al funcionario y el principio de dignidad humana aplicado al usuario. El usuario de nuestros servicios forenses merece que le demos la atención y no que se la deneguemos. Efectivamente, y coincido con Rafael cuando dice que somos un servicio esencial. En Costa Rica, la Sala Constitucional declaró la acción de los peritos forenses como una labor esencial. Y efectivamente así lo es. De tal suerte que entonces no se pueden detener los servicios forenses y los servicios forenses tienen que seguirse dando. Lo que pasa es que tienen que saberse dar en situaciones de crisis, manejando esa dignidad del usuario para el acceso al servicio forense, pero también controlando la dignidad del funcionario, permitiéndole ciertas maniobras para que pueda valorar ciertos casos o derivar ciertos otros cuando corresponda. Como quinta estrategia, definimos asegurar la continuidad del servicio público. Y es que para poder asegurar la continuidad del servicio público sin restringir el acceso a nuestros servicios, sino limitándolo cuando se pueda y se tenga que limitar, definimos jamás denegar el servicio en las circunstancias que ameritan valoraciones. Y esos son los casos que nosotros llamamos emergencias médico-legales, que en Costa Rica son básicamente o principalmente los delitos sexuales agudos, porque un delito sexual crónico, donde ya no se van a recolectar muestras y donde el hecho ya pasó hace una cantidad de tiempo determinado, más de 10 días, ya no tiene mucho sentido valorar de manera inmediata este caso. Entonces se podría derivar en tratándose de una persona, por ejemplo, COVID positivo. Además, dentro de este aseguramiento de la continuidad del servicio, donde necesitamos que nuestro personal no se nos contagie de COVID, no se nos contamine, o por lo menos sea lo menos posible, hemos establecido como estrategia que se establece a nivel institucional dentro del Poder Judicial también, manejar el teletrabajo. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a manejar teletrabajo en peritos? Bueno, pues dependiendo de la sección, ya dijimos medicina del trabajo, psiquiatría, patología, etcétera, etcétera, hemos establecido desde horarios, desde turnos, para que las personas no estén todas juntas, hasta que lleguen a hacer el peritaje a su oficina y se vayan a su casa a completarlo, sobre todo en el caso de los psiquiatras y psicólogos forenses que pueden atender en nuestro medio de 1 a 2 personas al día por el tipo de pericia tan compleja y tan larga que tienen que realizar. Entonces, se pueden ir a su casa una vez que realicen la pericia, hacerla en casa y al día siguiente entregar la pericia ya hecha. Es decir, promoviendo la virtualidad en la labor forense. También, por supuesto, promoviendo la virtualidad en las reuniones como esta, a nivel tanto nacional como internacional. Dentro de estas estrategias, por ejemplo, cuando las personas van a ingresar a nuestro servicio, hay un guarda de seguridad que se encarga de tomarle a todos, funcionarios y usuarios del sistema, la temperatura. Existen protocolos en ese sentido para que personas que tengan temperaturas de 38 o más grados centígrados no puedan entrar salvo que se trate de una emergencia médico-legal, en cuyo caso estas personas deben asistir a la seguridad social para estar seguros de que no tienen ninguna afectación de salud compatible con COVID. Vemos en esta gráfica, por ejemplo, donde los pasillos se encuentran como tiene que ser, vacíos, salvo por los usuarios que tengan que estar entrando y los guardas de seguridad tomándole la temperatura a los usuarios nuestros. Siempre. Dentro de esta misma estrategia, por ejemplo, tratamos de proteger mucho al usuario manejando la distancia social, definiéndoles espacios donde no pueden sentarse y donde sí pueden sentarse para que no vaya a haber contaminación entre ellos y tratar de protegerlos a ellos también dentro de las mayores posibilidades que tengamos con los recursos que tenemos.
el distanciamiento social como una situación obligatoria. Podemos ver en la gráfica de la izquierda, en este caso, las personas que están separadas, pudiendo estar aún más separadas, en la medida en que están más separadas, estamos más contentos y más tranquilos, y evitarles a ellos el contagio. Como quinta estrategia, nosotros nos definimos en el equipo gerencial, desde que inició la pandemia, es intentar dotar al equipo de trabajo con el equipo de protección personal mínimo indispensable, el mínimo indispensable. Hay un ideal, como por ejemplo ese tipo de caretas que son más caras y que es un poco más difícil de conseguir para un país como nosotros, o para nosotros que tenemos un presupuesto determinado y que ese presupuesto se nos gasta y que tenemos que verles porque no teníamos previsto una emergencia de esta naturaleza para la compra exagerada de equipo. Entonces tenemos que dotarlos. Dotamos de este tipo de caretas que son, por supuesto, más baratas. Dotamos de mascarillas, pero el mismo personal también los adquiere, porque lo cierto del caso es que no tenemos el dinero para poder comprar una mascarilla para cada día. Tenemos que vernos en la obligación de reciclar las mascarillas y las caretas, por supuesto, de utilizarlos el máximo tiempo posible. No siempre podemos comprar las caretas de mejor calidad. Muchas veces tenemos que conformarnos con caretas de menor calidad, porque son no solo las que se pueden comprar, sino que en una licitación pública es lo que se puede adquirir por ser más barato. Y ese es el problema en un sector público. Algunos de los peritos han solicitado, como pueden ver en la imagen de arriba, y señalado por la flecha, unas mamparas que a nivel institucional hemos puesto, y el Departamento de Medicina Legal las está consiguiendo, para personal pericial y para personal auxiliar administrativo, de tal suerte que podamos proteger al usuario y podamos proteger a nuestro personal. Ambos son muy importantes, y atender con equipo de protección. En la sección, ese era un ejemplo de la sección de psicología forense. En la sección de patología forense hacemos algo similar. En el caso de las entrevistas a dolientes, les damos la protección a través de estas mamparas para cuidar tanto al funcionario como al doliente. Aquí, por ejemplo, igual cancelamos ciertos espacios, como es normal y lo estamos haciendo, lo hacen, estoy seguro ustedes también en todos sus lugares, de trabajo, para evitar ese tipo de contagios. Tratamos de dotar del equipo de protección personal ideal a todas las personas, pero no siempre tenemos no tenemos el dinero para comprar el mejor equipo. Se nos limita muchísimo el recurso para comprar. Por ejemplo, estas mascarillas, solo la mascarilla, la careta cuesta $90 y son 2 filtros que tiene, estos cuestan $12 cada uno. Poder dotar de una mascarilla de esas a todo el equipo es más difícil. Entonces tenemos que dotar de este tipo, que son mascarillas que también funcionan, dan la protección mínima esencial y nos permiten trabajar con caretas de esta naturaleza y con N95 por ser más baratas que lo que podemos nosotros comprar. Y podemos entonces establecer con este tipo de traje la protección en el caso de los patólogos forenses, y en el caso también de permítame, ya se me fue el tiempo, entonces necesito quitar esto. Muy bien. Para darles la seguridad al personal, y dentro de los protocolos que vamos a empezar a establecer, pues pretendemos también darle seguridad así a las personas que valoren casos de seres humanos vivos. Como estrategia número 6, básicamente nos dedicamos a la redacción y revisión en equipo de protocolos propios de atención forense, tanto para personas vivas como para cadáveres. Por ejemplo, desde el 13 de marzo establecimos el primer lineamiento para el manejo de los cadáveres que vayan a requerir autopsia médico-legal, porque como lo dice Rafael, no necesariamente nosotros tenemos que hacer autopsias a casos con COVID, pero puede ser que nos lleguen, y entonces ya desde marzo establecimos esos lineamientos, y en esa unión que tenemos con el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, de una vez proyectamos nuestros lineamientos a manera de un decreto ejecutivo, y entonces modificamos el reglamento de autopsia para poder hacer autopsias parciales, porque anteriormente a este reglamento que se publicó, como ustedes pueden ver en rojo, el 20 de marzo pasado, las autopsias por ley tenían que ser completas. A raíz de esto, pues en contacto con el Ejecutivo, logramos modificar el reglamento para poder hacer autopsias parciales, pero no significa dejar de hacerlo. Actualmente nos encontramos desarrollando un protocolo, pero para la atención de emergencias médico-legales en personas
COVID positivas. Y como última estrategia, pues básicamente nos propusimos asegurar el mantenimiento de los recursos económicos necesarios a nivel institucional para poder asumir presupuestariamente la crisis. Porque en este momento el presupuesto que nosotros teníamos para la compra de mascarillas para todo el año, compra de equipo para todo el año, con la emergencia se ha agotado y hemos tenido que echar mano del presupuesto de la institución. Así pues, entonces, básicamente, y en síntesis, nosotros nos hemos regido y nuestras estrategias por un principio de solidaridad, por un principio precautorio, por un principio de responsabilidad, siempre regidos por el principio de dignidad humana. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vega. Muy interesante y muy clara la explicación que nos ha presentado, en donde claramente vemos de qué forma en Costa Rica se ha hecho el abordaje y el manejo a través de las distintas estrategias. Interesante cómo dentro de las estrategias se incluye aprender a vivir con esta nueva realidad, aprender a vivir con el virus. Esto obviamente lleva a cambiar el estilo de vida de todos, adoptando medidas de bioseguridad y que por supuesto no será como antes mientras persista el virus, mientras no haya una cura. La otra de las estrategias que también es interesante es el uso y el manejo de los recursos. Es conocido por todos que dentro de los países, los estados, las instancias gubernamentales no estaban preparadas para esto. Sus rubros presupuestarios no estaban tampoco encaminados a poder abastecerse de esta cantidad de insumos para poder atender esta pandemia. Y bueno, muchos de los estados han tenido que declarar diferentes estados de situación en los países para poder agilizar la compra de estos insumos. No todos pueden tener esta opción según sus normativas. También llama la atención cómo dentro de sus estrategias, no solamente el manejo de los recursos, sino que también el trabajo en equipo. Cómo la importancia de elaborar en equipo y las funciones de cada uno. Por ejemplo, la importancia de la labor de un conserje en este caso. Otra de las estrategias que llama la atención es la perspectiva de ética, que obviamente tiene que estar presente en todo momento. La estrategia de asegurar la continuidad del servicio, que es muy importante, no se pueden interrumpir, y era parte de lo que se mencionaba al principio cuando se empezó a diseñar el plan de contingencia regional y particularmente en su eje 3 de justicia, seguridad e inmigración, que hay funciones que no pueden estancarse, no pueden pararse, sobre todo funciones policiales, judiciales, y bueno, hay que organizarse de alguna manera para poder tener algunas restricciones de acceso, pero no denegar estos servicios. Bien, quisiera, en aras de avanzar y aprovechar el tiempo, conocer si tenemos preguntas por parte del público y si Dolores nos puede compartir cuáles son, si están dirigidas a cualquiera de nuestros dos expertos, de nuestros dos ponentes, y de esta manera poder ir también respondiendo a las interrogantes que nos dé tiempo de nuestro público. Sí, hola, buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, se te escucha bien. Vale, perfecto. Bueno, yo voy a resumir un poco las preguntas porque me están entrando varias, entonces las he agrupado por temática para centrarnos un poco. Me voy a dirigir primero al doctor Bañón y en general casi todas las preguntas giran en torno a unos grandes temas, como serían el riesgo de transmisión que puede haber en el manejo de cadáveres. También me preguntan acerca de las medidas de bioseguridad que se están tomando, qué criterios hay en la realización de las autopsias y en qué manera se realizan. Y también si se realizan pruebas previas de COVID al cadáver para saber si, antes de hacer la autopsia, si la infección, si está infectado o no está infectado, para tomar unas precauciones diferentes.
Y por último, también para el doctor Bañón, esta ya la aporto yo porque me consta que también hay personal de los laboratorios forenses y tengo conocimiento que en España pues también se ha implicado el Instituto Nacional de Toxicología en la realización de pruebas de COVID solicitadas por los médicos forenses. Entonces, si considera que los laboratorios forenses puedan tener también un papel en la gestión de la crisis, pues que nos lo comparta un poco. Entonces, le doy la palabra al doctor Bañón. Gracias, Lola. Vamos a ver, la cuestión de la contagiosidad de los cadáveres es un tema recurrente que preocupa muchísimo a todo el personal forense, como es lógico. Pero creo que es importante ir a la evidencia científica en este capítulo y ser consciente de dónde está la fuente del contagio y cuál es el elemento que hay que prevenir para que la actividad de manejo de cadáveres sea segura. Me ha gustado mucho la intervención de mi compañero Franz con respecto a la obligación que tenemos de ser muy cuidadosos con la utilización de los medios de protección. Creo que es crítico el poder establecer cuál es el mínimo imprescindible de protección que tienen que tener los trabajadores, porque el miedo puede hacernos llevar a utilizar medios excesivos de los que no disponemos y que pueden ser también necesarios en otros lugares. Por lo tanto, en ese sentido, hay que hacer hincapié en que la mayor capacidad de contagio proviene del aire expirado de las gotitas de fluje que vienen de los pulmones de los enfermos y que el cadáver, desde el momento que deja de respirar, no es en sí un elemento que dé lugar al contagio directo. Sí lo pueden dar todos los fluidos que proceden del cadáver y todos los objetos en los que se haya podido depositar el virus por haber tenido contacto con el cadáver. Y, por supuesto, todos los aerosoles que se puedan generar por la utilización de elementos mecánicos como una sierra oscilante que pueda generar ese tipo de aerosoles. Conociendo bien estos elementos, podemos protegernos adecuadamente y, para poner las cosas en contexto, no hay en la literatura mundial, a fecha de hoy, ningún caso reconocido de contagio de personal forense o incluso de personal policial por el contacto con el manejo de cadáveres, y ha habido muchísimos miles de cadáveres que se han manejado en el mundo. Por lo tanto, es importante conocer cuál es el riesgo real de contagio y ponerle una prevención adecuada, que creo que se puede poner conociendo muy bien las vías de transmisión. Dicho esto, también hay que decir, porque lo has preguntado, Lola, que si es posible hacer pruebas a los cadáveres antes de hacer la autopsia para graduar el grado de protección. Sí, y se hacen en algunos países, por ejemplo en España ahora mismo, se están haciendo de forma prácticamente rutinaria. Cuando existe sospecha de que el cadáver puede ser portador de virus o puede haber fallecido por COVID, se puede hacer una prueba de PCR que tarda unas horas, digamos, asumibles para retrasar la autopsia y empezar con la debida protección. Esto es una práctica hoy en día habitual, pero tengo que decirlo, esto ya lo digo desde mi experiencia, yo ya soy siendo un poco mayor, he vivido otras epidemias antes, he vivido la epidemia del SIDA, he vivido las vacas locas, he vivido los priones. Creo que la conducta a la que tendremos que tender en el futuro será no tanto el diagnóstico previo, sino la protección, no solamente para el virus del coronavirus, sino para todo tipo de patógenos que puedan estar asociados a la actividad cadavérica, puesto que no solamente un cadáver puede ser portador de coronavirus, puesto que puede haber virus de hepatitis, puede haber virus de SIDA, puede haber encefalitis, etcétera, que potencialmente son igual de peligrosos o más, y que los medios de protección son estándar y, en general, los equipos de protección individual, si son correctos y correctamente utilizados, son suficientes. Por lo tanto, creo que en el futuro haremos menos pruebas, pero nos protegeremos mejor. Y esto afecta no solamente a los equipos de protección individual, sino también a los diseños de las salas de autopsia y de los equipamientos que utilizamos. También la utilización de otro tipo de exámenes complementarios, como la utilización del TC-scan, que puede hacernos una, digamos, autopsia virtual, que incluso antes de la práctica o en vez de la práctica de la apertura cadavérica. Y por último, lo que me preguntabas del laboratorio
del laboratorio forense como auxiliar a la epidemia. Es cierto que en España tenemos la suerte de que el Instituto Nacional de Toxicología ha desarrollado una PCR para apoyo a los departamentos de medicina legal, a los institutos de medicina legal, en el diagnóstico y la prevención de COVID. También estamos utilizando laboratorios del estamento sanitario y creo que pueden ser muy útiles en los momentos de crisis, puesto que la tecnología que tienen muchos laboratorios orientada a la detección de ADN puede ser reconvertida a la detección de ARN y reforzar algunos laboratorios asistenciales en la práctica de PCR. Y no sé si he respondido bien todas las preguntas. Sí, muchas gracias. Voy a pasar las preguntas que me están haciendo de forma específica para el doctor Vega. Ahí me están preguntando sobre la protección al funcionario. He tenido varias preguntas, sobre todo el nivel de riesgo que consideran que es aceptable a que se expongan los funcionarios. También me preguntan sobre la gestión de la documentación que estáis llevando a cabo, si se maneja el papel, si se traslada, si se toma alguna medida de protección. Y de forma específica también preguntan para el doctor Vega el tratamiento de la escena del crimen y el levantamiento de cadáver. Cómo se maneja la protección de la escena, si el uso de medidas de protección pueden alterar la escena y cómo se procede o qué precauciones se toman en el caso de levantamiento de cadáver. Bien, muchísimas gracias. Básicamente, tanto en el tratamiento de la escena del crimen como en cualquiera de los casos que tengamos que valorar como COVID positivo, hemos tomado como principio que se tiene que manejar como se tiene que manejar cualquier caso. Es decir, nosotros no podemos partir del hecho de que los casos sospechosos de COVID o los casos que podrían ser sospechosos por COVID tienen que manejarse de una manera y el resto de otra forma. Es decir, siempre se parte del hecho de que en una autopsia o que en una valoración clínica puede existir un riesgo, dependiendo si estás valorando clínicamente o si estás valorando a través de un cadáver, el riesgo es distinto y el tipo, como lo decía ahora Rafael, pues la forma de contagio va a ser diferente. Sin embargo, sí tiene que quedar claro que, por ejemplo, cuando se acude a un escenario del crimen, todo el equipo tiene que ir debidamente protegido, partiendo del hecho que se trata de un COVID o que se trata de una hepatitis, de una persona fallecida con hepatitis o con tuberculosis o con alguna cuestión que eventualmente pueda ser de contagio y de peligro para el personal. Así que entonces no hacemos una diferencia en el sentido de la protección. Se va y se acude exactamente igual con los mismos niveles de protección. Por supuesto que si nos dijeran que es un caso COVID positivo, las personas de manera natural van a extremar esas medidas de protección. Sin embargo, cada vez que acudan a una escena del crimen, nuestra recomendación es que partan del hecho que se trata de una persona fallecida que puede eventualmente contaminar a cualquiera a través de los fluidos biológicos y por lo tanto debe de cuidarse. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es que estamos evitando, dentro de las posibilidades, acudir a las escenas del crimen. Si el forense tiene a las escenas del crimen de un caso que fuera positivo por COVID, ¿verdad? Repito y yo tomo que nosotros, por supuesto, haríamos autopsias por un caso de COVID positivo de manera excepcional, ¿ok? Por muerte violenta o algunas de las que tenemos establecidas en la ley. Pero nosotros evitaremos asistir a escenarios de COVID positivo, salvo que fuera estrictamente necesario. Y básicamente porque pues pretendemos que el cuerpo sea llevado a nuestra morgue y desde ahí realizar las pruebas respectivas. Con respecto a la protección de los funcionarios, como ustedes vieron en las fotografías que les pudimos presentar, pues pretendemos darle la protección mínima, pero lo que pasa es que en estos momentos, y sobre todo al inicio, se genera una especie de pánico, de histeria colectiva, en donde las personas quisieran todo el mundo estar en su casa. Al principio todo el mundo no quiere estar en el trabajo, poco a poco se van dando cuenta que es necesario, que hay que estar, que servicios se tiene que dar. Y aparte de eso, las personas también entran en un estado de pánico en donde quisieran una protección excesiva. Ya después, poco a poco van bajando un poco ese estrés,
y entran en un estado en donde se van dando cuenta que efectivamente hay cierto mínimo de protección que es el necesario e indispensable dependiendo del caso. Entonces, personas que no tengamos sospecha de que son COVID positivo, simplemente se van a atender con la mascarilla, preferiblemente, y si tenemos, le vamos a dar N95 y su careta o su careta. Si sospechamos que pueda tener un COVID positivo, entonces tomaremos ya otras medidas de protección en el caso de los seres humanos vivos. Y si fuera un caso de COVID positivo que nos toca atender y estamos precisamente en este momento en la redacción de ese protocolo, ahí sí ya estableceríamos un lugar específico donde tenga que atenderse, haríamos una limpieza y una desinfección inmediata posterior a la valoración y se haría con todos los trajes de protección porque tendríamos certeza que estaríamos valorando, por ejemplo, una persona víctima de un delito sexual COVID positiva. No sé si con eso le aclaro las consultas. Dolores. Sí, yo creo que sí, que está bastante claro. Lo que también me preguntan, doctor Vega, es por el manejo en el área de trabajo social. ¿Se han tomado alguna medida concreta en ese área o diferencial del resto de del área de clínica forense? Ok, en las áreas de psiquiatría y de psicología forense, por ejemplo, los peritos nos han solicitado específicamente la colocación de unas mamparas como las que les mostré, una especie de vidrio, es plástico en realidad, policarbonato, que se ha puesto en los escritorios y se les ha puesto a algunos de los personales auxiliares administrativos que tienen contacto con el personal, con los usuarios. Otros peritos no han querido que se los pongamos y en otras ocasiones en donde unos peritos ya nos lo han pedido, ya no hemos tenido el dinero para poderlo comprar. Y entonces estamos haciendo trámites para comenzar a comprar para ponerlo. Pero no siempre los peritos se sienten cómodos con ese tipo de cosas. Entonces, también respetamos eso, pero también vamos valorando cómo se va comportando en nuestro país las circunstancias, porque cada país es distinto. Nosotros vamos viendo qué va sucediendo, cómo va la crisis, cómo va la curva, cómo se está elevando, y dependiendo de cómo esté ese panorama, entonces también vamos tomando medidas de acuerdo a esa circunstancia. Perfecto, gracias. Para el doctor Bañón también quisiéramos preguntarle qué opina de las 72 horas de espera que se recomiendan, porque parece ser que hay algunas publicaciones en las que se dice que si se deja un tiempo antes de hacer la autopsia, que luego el virus se inactivaría. Pues si esto es cierto y si realmente es útil. Yo sí que he visto en varios protocolos de distintos países 24 o 36 horas para esperar. Me preguntan aquí por 72 horas y eso aumenta la seguridad. Y también nos están preguntando sobre la seguridad de hacer autopsias parciales y qué opina a este respecto. También en un principio todas las medidas de bioseguridad que se hablaron en relación a la práctica de la autopsia quizá eran demasiado restrictivas porque había bastante miedo al contagio. Luego se han ido abriendo un poco. En un principio se recomendaba incluso no hacer autopsias o hacerlas mínimamente invasivas. ¿Cuál sería ahora la recomendación? Se hace autopsia parcial, se recomienda apertura completa. Pues si nos puede, lo dirijo al doctor Bañón porque se estaba hablando quizá más del tema de bioseguridad en el manejo de las autopsias. Gracias, Lola. Vamos a ver, con respecto a la primera parte, hay un trabajo de Van Doremalen que está publicado en el New England Journal of Medicine, muy reciente, sobre la viabilidad del virus en diferentes superficies. Y efectivamente, eso podría tener alguna justificación de esperar un tiempo determinado hasta la inactivación del virus. También se podría sustituir por una determinación de la carga viral en determinados tejidos para saber si ya no hay carga viral, entonces poder trabajar con seguridad. Pero yo creo, sinceramente, que no hay una justificación para esperar 72 horas, por lo menos no parece muy compatible con las prácticas de algunos países. No sé, en España tenemos una forma de ser que queremos que los muertos se entierren lo antes posible. Tenemos mucha presión de los familiares. Esto en el norte de Europa no sería ningún problema porque en Bélgica tardan una media de 10-12 días en enterrar un cadáver, por lo cual podrían esperar ese tiempo sin problemas. Eso depende un poco de los usos y costumbres de cada lugar. Nosotros, desde luego, no esperamos 72 horas, puesto que si tenemos dudas, hacemos una PCR y normalmente en 4 o 5 horas tenemos el resultado y ya podemos trabajar con tranquilidad, o por lo menos acorde al resultado que tendríamos.
Con respecto a las autopsias parciales, y también retomando un poco lo que ha dicho Fran con respecto a los levantamientos, es cierto que hay que adecuar el nivel de actividad o el nivel de intervención al objetivo que se busca. Y por eso, al principio de la epidemia en nuestro país, desde el Consejo Médico Forense, hicimos unas recomendaciones de actuación de manera que la actuación fuera proporcionada al objetivo que se está buscando, con la idea de que si una autopsia no es necesaria y es suficiente con el reconocimiento externo, pues hacer solamente el reconocimiento externo, porque eso ya cumplimenta el objetivo, y de esa manera estamos preveniendo también la posibilidad de infección, no solamente del personal, sino también al resto de los ciudadanos. Y por tanto, en ese sentido, el hacer autopsias parciales puede tener sentido cuando lo único que se busca es obtener una muestra de tejido pulmonar para comprobar efectivamente cuál ha sido el grado de afectación o confirmar el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Eso se ha hecho en algunos trabajos, fundamentalmente en China y en Italia, que fueron los primeros que lo utilizaron. Realmente yo no soy muy partidario de las autopsias parciales, creo que el nivel de riesgo es bastante similar cuando se hacen las cosas, digamos, a cielo abierto. Sí que soy más partidario de utilizar otro tipo de exámenes complementarios, menos invasivos, que a veces dan más información, como puede ser la utilización del escáner, que en algunos sitios se ha recomendado también, ¿no? Y salvo eso, bueno, no tanto autopsia parcial, sino autopsia suficiente en base al objetivo que se busca en cada situación. Muchas gracias. Y bueno, también me gustaría dirigirla a los dos en base a la experiencia que habéis tenido en España y en Costa Rica, porque uno de los problemas más graves que se está viendo con la gestión de los institutos forenses en relación al COVID es el tema del acúmulo de los cadáveres, ¿no? Ha habido picos en los que el número de fallecidos ha sido tan alto que bueno, pues se ha tardado en gestionar el entierro y se retiraban más tarde. Esto, por ejemplo, está pasando ahora mismo en algunos países de Centroamérica. Quería saber quería que contarais si se han tomado algunas medidas específicas. Por ejemplo, yo sé que en España sí que se han modificado algunas normativas de registro civil, algunos condicionantes para poder acelerar estos procesos y agilizarlos y que no evitar este acúmulo de fallecidos y que se pueda tramitar todo más rápido. Quisiera saber, primero en España y luego en Costa Rica, el doctor Vega, si se ha hecho alguna cosa específica para mejorar esta situación. Bueno, en España hay que decir que es un país grande, la afectación no ha sido la misma en las grandes ciudades que en otras zonas un poco menos densamente pobladas. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en la región de Murcia, el impacto, el número total de fallecidos ha sido de 150, que para una población de 1,5 millones de habitantes es perfectamente asumible con los recursos absolutamente normales. En cambio, en Madrid y en Cataluña sí que ha habido un pico de difícil manejo, entonces ha habido una repercusión en la retirada de los cadáveres del lugar del fallecimiento, sobre todo en las residencias, luego en el almacenamiento, porque no había cámaras suficientes para todo, ha habido que instalar morgues provisionales, algunas de ellas incluso en un palacio de hielo, habilitar un instituto de medicina legal que estaba cerrado desde hace muchos años, que tú conoces bien, que ha sido la ocasión para ponerlo en marcha, y hasta que se ha podido gestionar digamos, el pico. Ha pasado lo mismo en Italia, en la zona de Bérgamo ha tenido que intervenir el ejército. Pero bueno, todo esto yo creo que son soluciones de emergencia a situaciones de crisis y por lo tanto los cambios normativos realmente en España se ha acelerado, se ha levantado la limitación de que pasen 24 horas para poder inhumar. Realmente yo creo que se trata de una reglamentación anacrónica, no tenía mucho sentido esto de esperar 24 horas, me imagino que es para prevenir las situaciones de muerte aparente, eso hoy en día no está muy justificado y realmente no ha tenido un impacto demasiado grande. Sí lo ha tenido el poner los registros civiles abiertos durante las 24 horas del día en algunos sitios para poder gestionar toda la tramitación, pero finalmente donde está el problema es en los recursos materiales y humanos, en la disponibilidad de furgones, la disponibilidad de personal
funerario, la disponibilidad de panteones para proceder a la inhumación. Muchas gracias. Y el doctor Vega, sí, aunque en Costa Rica no habéis tenido el problema de un número tan elevado de fallecidos, pero también me imagino que tienen preparada alguna cosa al respecto si pasara. ¿Cómo Y no? también, doctor Vega, perdona, me preguntan que no contestamos lo de la documentación, la gestión, el tratamiento de la documentación. ¿Cuál fue esa pregunta? No la escuché. Sí, se nos ¿Tratamiento ha de cuál pasado. documentación? La documentación que se maneja dentro de la clínica y de los servicios de trabajo social, de clínica forense, etcétera, todos los documentos si tienen algún tratamiento especial. Aunque imagino que como en Costa Rica están informatizados, pues utilizan sistemas de información propio, no creo que tengan mucho problema con esto, ¿no? Creo que se refiere a documentación que acompaña física. La documentación física si tiene algún peligro de contagio, el manejo de papel. Ok. Bueno, tal vez empiezo con esa pregunta. Si lo que están preguntando es si existe algún tipo de posibilidad de contagio con el papel, en realidad, pues, son superficies donde puede quedar el virus y todos sabemos que eventualmente podría darse esa circunstancia a la hora de utilizar ciertos documentos, podría suceder. No obstante, en el Departamento de Medicina Legal en Costa Rica todo lo hacemos vía electrónica y no tenemos normalmente mayor contacto con la documentación directa del usuario que nos llega, sino que nos llega en forma digitalizada o nos llega a través de los juzgados. Luego, con respecto a la parte de los cadáveres, lo que sucede es que Costa Rica ha tenido pues, un manejo sanitario a través de nuestro ministro de Salud bastante particular y ha hecho que, ha ayudado a que los casos que se producen en Costa Rica hayan sido pocos cada mes, aunque ya estamos en un estado donde la curva está incrementando. Por ejemplo, ya para ayer, si mal no recuerdo, andaba como en 147 casos nuevos, cuando siempre anduvimos como entre 15 y 20 al puro inicio. Y ahora ya están incrementando, se pasaron 80, hoy estamos en 147 y podríamos llegar a incrementarnos mucho más. Es decir, ya no se nos están comenzando a prender ciertas alarmas que nos dicen que podría haber algo. Entonces, como parte de la segunda estrategia que yo les mencioné, que era precisamente la detección temprana de riesgos materializados y potenciales, nosotros nos estamos dando a la tarea precisamente ya, porque eso lo vamos haciendo por etapas, según sea la evolución del comportamiento de la pandemia en nuestro país. Entonces ya estamos en este proceso previendo que eventualmente la cantidad de casos llegue a ser mayor o en forma o grande, que pudiésemos tener casos de muchos cadáveres en Costa Rica. Hemos estado gestionando, nosotros tenemos un furgón que es refrigerado, pero está dañado y hemos estado gestionando la reparación del mismo o una donación de un furgón así. En ese momento estamos en este proceso donde estamos ya finiquitando detalles para ver si nos donan uno o podemos, y si ese que nos donan no está en las mejores condiciones, pues reparar el que tenemos, previendo que eventualmente vayamos a tener una circunstancia. ¿Por qué hay que repararlo? Porque precisamente como no se usa, el aire acondicionado ya no está funcionando bien y requiere una reparación. Pero es que se va haciendo según las necesidades. En este momento solamente hay 12 casos de fallecimiento asociados a COVID en Costa Rica y eso no es una crisis de cadáveres en nuestro país. Por lo tanto, entonces las medidas son siempre muy preventivas y muy adecuadas a los recursos. La otra estrategia que yo les decía es el uso adecuado de los recursos. Entonces, si tenemos 12 cadáveres, no vamos a decir que nos regalen o que compremos un furgón, que compremos, por ejemplo, un furgón refrigerado para cadáveres, para una emergencia, porque no tenemos cómo justificarlo. Pero sí tenemos cómo justificar que vayamos previendo, que se nos vayan a incrementar y que nos den uno usado, que nos esté utilizando o que podamos reparar el que nosotros tenemos. Como país pobre, los recursos que tenemos siempre serán limitados. Pero dichosamente nosotros, Dolores, pues no hemos tenido problemas de gestión de cadáveres, por eso que les menciono. Solo 12 cuerpos han fallecido hasta el momento, 12 personas han fallecido hasta el momento en esas condiciones. Afortunadamente, ¿no? Sí. Bueno, para finalizar, una última pregunta también dirigida a los dos, si quieres empezar a comentarla, Franz, y luego habla para finalizar Rafa.
Me preguntan sobre las autopsias de fallecidos por COVID, causa del COVID, ¿cuáles son los hallazgos que se están encontrando? Bueno, son los que reportan la literatura, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún tipo de caso así. Hasta el momento, básicamente, tuvimos un caso donde una mujer en estado llegó a una clínica en una zona alejada del país, llegó sangrando y cuando llegó con historia de que tenía sangrado y que de repente le costó respirar, y cuando llega al hospital fallece prácticamente entrando. Cuando se le hace la autopsia, se le hace en una de esas morgues regionales que yo les mencionaba, porque no se tiene sospecha de COVID, ni mucho menos. Pero porque en Costa Rica los casos está establecido por protocolo que si nos sale un caso COVID positivo, para autopsiar, se autopsian en la morgue principal, ¿ok? No en las morgues pequeñas, en las morgues regionales. Entonces, la médico forense que examinó, que hizo la autopsia, cuando le estaba haciendo la autopsia, le encontró un poco de edema pulmonar y le encontró trombos a nivel pulmonar. Entonces, por una cuestión más de olfato forense, optó por hacerle un frotis, ¿verdad? Le hizo un frotis y al hacerle el frotis reportó que tenía un COVID positivo. Eso alertó inmediatamente a las autoridades y pues generó una preocupación importante en el país, porque se pensó que podría haber sido una muerte por COVID. Resulta ser que no fue una muerte por COVID, sino que fue una muerte con COVID. La causa de la muerte no fue ocasionada en este caso por COVID, y los hallazgos que se encontraron de casualidad pues fueron ocasionados por otras razones, pero no por COVID. Y nada más recordar pues que lo que existe básicamente y lo que la literatura reporta es un daño alveolar difuso, precisamente secundario a un distrés respiratorio, que es lo que mencionaba Rafael ahora hace un rato atrás. Aprovecho básicamente nada más para agradecerles el tiempo, para decirles que la experiencia con el COVID ha sido una experiencia dura, difícil para todos. No es fácil el manejo de estas cosas a nivel gerencial, pero creo que si se establecen al menos estas estrategias que nosotros hemos establecido, nos han dado buen resultado, y creemos que iremos implementando otras estrategias conforme el desarrollo de la pandemia vaya cambiando. Por el momento, en el estado en que se encuentra, la situación la tenemos manejada y no sabemos por cuánto tiempo. Esperemos que no nos llegue a suceder lo que ha pasado en otros países, aunque les comento que ya 147 casos al día de ayer, para Costa Rica ya fue mucho, pero solamente 12 fallecidos. Muchísimas gracias y muy amables por su atención. Muchas gracias a ti, Franz. No sé si el doctor Bañón nos puede contestar a la parte que estábamos hablando de los hallazgos de la autopsia en base a su experiencia. Sí, y bueno, yo creo que con esto ya finalizaríamos. Bien, no sé quién ha hecho la pregunta, si está interesado en los hallazgos patológicos de... Sí, me preguntan hallazgos macroscópicos y microscópicos. Viene de jefe de medicina forense de El Salvador, el doctor Velasco. Muy bien. Era solamente decirle que acabamos de publicar en la Revista Española de Medicina Legal un artículo donde hay una revisión de cuáles son los hallazgos macroscópicos y microscópicos del COVID. Desde el punto de vista patológico, el COVID depende de la fase en la que se estudie. Cuando se trata de la fase aguda del distrés respiratorio, fundamentalmente lo que se va a encontrar es el daño alveolar y las membranas hialinas en el pulmón. En casos muy tardíos, no suelen ser casos que tengan interés forense, porque suelen ser casos de hospitales, pero en casos muy tardíos, pues ya lo que vemos son los hallazgos típicos de la UCI, el fracaso multiorgánico, la necrosis tubular, las isquemias regionales, etc. Nosotros, curiosamente, tenemos la misma experiencia que ha contado Franz en su país. A raíz de iniciarse el estado de alarma,
estudiamos algunos casos de neumonías que habíamos tenido durante el mes de febrero y que en ese momento habíamos interpretado como neumonías de complicación de la gripe estacional y que posteriormente sospechamos que podrían tratarse de casos de COVID que no estaban diagnosticados en su momento. En el artículo tenemos algunas imágenes vistosas de los cambios pulmonares que son cortesía de otro de los autores del artículo, que es Francisco Díaz, que está en el Instituto Forense de Washington, que tienen un poco más de casuística y nos hemos apoyado en sus imágenes para apoyarlo. Y nada más, daros las gracias a todos, Esther, Dolores, a todo el personal del Sistema de Integración de Centroamérica por la invitación. Ojalá les vaya muy bien, sepan que siempre saldremos de esta como hemos salido de otras anteriores, y espero que esto sea el principio de una colaboración estable con todos los países del área de la zona. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias a Rafael y a Franz por su presentación. Para nosotros esta es una de las primeras actividades que hacemos en relación al apoyo a los institutos forenses en la pandemia por COVID-19, pero nuestra intención y nuestra planificación es seguir trabajando en ello. Entonces, pues, la idea es realizar algunas otras actividades que ya os iremos presentando. Y ya sin más, yo le devuelvo la palabra al director de Seguridad Democrática para que dé por finalizada la sesión. Muchas gracias, Dolores. Gracias por tu apoyo y el manejo de las interrogantes que surgieron dentro del público. A nuestros expositores, por supuesto, al doctor Pañón y al doctor Vega, respectivamente, por su tiempo, por sus aportes, por compartir con nosotros parte de lo que ha sido la experiencia en medio de esta pandemia. Creemos que hay puntos muy interesantes, hay buenas prácticas que son de suma importancia, poder conocerlas. Quisiéramos mantener contacto con todos los participantes. Es un número bastante interesante, me parece que alrededor de 170 participantes. Y de esta manera poder darle continuidad al tema y, de ser necesario, poder sostener un segundo capítulo sobre el tema, pues estamos en la mejor disposición de hacerlo, de compartir, de ampliar. Dentro de la visión estratégica de la Secretaría General, el SICA Digital, pues se ha puesto a disposición esta plataforma para poder sostener conversatorios, webinarios. Nuestra jefa de gabinete ha impulsado y ha lanzado SICA al aire, desde donde se han manejado varios temas muy interesantes alrededor de esta crisis de la pandemia. Ustedes pueden entrar a nuestra página de la Secretaría General del SICA y ahí pueden encontrar diversidad de temas relacionados a la pandemia, pero que tienen que ver con distintas vertientes como económico, seguridad, salud, migración, aduana, etc. Bueno, ustedes saben también que dentro de nuestra región tenemos la manifestación de esta pandemia con diferentes casos o diferentes números estadísticos. Tenemos uno de nuestros países más afectados con 28.631 casos. Es bastante alto, tiene un número de fallecidos de 691. Y por otro lado tenemos un país que tiene un mínimo de 23 casos y únicamente 2 fallecidos. Ustedes pueden ver, es un comportamiento asimétrico en cuanto a la cantidad de casos. Sin embargo, nos ha afectado a todos los países de la región. Y es por ello que los mandatarios han adoptado medidas a nivel nacional, pero también el plan de contingencia regional que ha venido a contribuir y apoyar con estas medidas. Desde la Secretaría General del SICA, reiterando el saludo por parte de nuestro secretario general, el doctor Marco Vinicio Cerezo Arévalo, de nuestra jefa de gabinete, Olinda Salguero, del equipo, el equipo que ha trabajado durante un buen tiempo para poder llevar a cabo esta reunión virtual, haciendo uso de las tecnologías, como lo mencionaba el doctor Vega hace un momento, que ha sido una de sus estrategias, pues también desde la Secretaría General, y creemos que muchas de las instancias han aprovechado esta herramienta.
queremos agradecerle al equipo del proyecto AC1 y Crimen, tanto al equipo coordinador como al equipo de FIAP, que está dirigido por Mariano Simancas, obviamente por la experta, la doctora Dolores Moreno, el equipo de Informática y Tecnología de la Secretaría General y de Comunicación de la Dirección de Comunicaciones, y a cada uno de los que han trabajado y han contribuido y los que han estado presentes. Obviamente esto tampoco fuera posible sin el apoyo de nuestro cooperante, la Unión Europea y la cooperación española. Muchísimas gracias, estamos en contacto y estamos dando por concluida entonces esta jornada. Gracias por el tiempo a cada uno de ustedes y a nuestros expositores principalmente. Muchas gracias.